Seguimos en nuestro estudio de Primera de Timoteo 3, así que si tienen sus Biblias pueden abrirlas ahí y continuamos. Estamos en esa palabra sobria. El siervo de Dios, entre varios requisitos, dice Pablo, debe ser sobrio. Ya vimos que Pablo se dirige primero a la vida moral del pastor, especialmente en su relación con el sexo opuesto, marido de una sola mujer. Obviamente, en la cultura de esta época, cuando Pablo escribe esta epístola, Éfeso era una ciudad donde estaba muy abierta a todo tipo de disipación moral. En el contexto griego eso era común. Y otro pecado que era muy común entre ellos era justamente la borrachera. Y por esta razón Pablo dice que si alguien desea obispado, buena cosa desea. Los primeros dos requisitos que tenían que tener en cuenta era cuando la iglesia evaluaba a ese individuo, si va a ser o no ser anciano, que su vida moral sea algo limpia con el sexo opuesto, y en segundo lugar su relación al vino es otra área que había preocupación. Ustedes notaron que la Biblia de las Américas traduce no dado al vino, otras traducciones traducen esta palabra sobrio o al revés. En un sentido quiere decir lo mismo. Esa palabra nefalios se convirtió en un término que se usaba para describir metafóricamente a una actitud vigilante, tener cuidado. Describía a una persona juiciosa, alguien que tenía su mente clara, un individuo equilibrado, controlado, alguien en el pleno uso de sus facultades. A eso se refiere, ser sobrio. Un individuo que está en control, esa es la idea. Su vida se caracterizaba por moderación en toda área. Eso es lo que quiere decir esa palabra que aquí se traduce sobria. Ahora, en tercer lugar, vemos que Pablo habla de otra característica de un siervo de Dios, es que sea prudente. La palabra es otra, sofrón, que quiere decir disciplinado en sus prioridades. Y obviamente este es el resultado de ser sobrio. Es una persona que es espiritualmente seria. No es uno que no tiene humor. Obviamente Pablo no está diciendo eso. Todo líder va a pausar y disfrutar el humor en su debido contexto, en el momento apropiado. Y a mí me gusta el humor, a mí me gusta reírme. De vez en cuando, en un momento muy apropiado, es importante tener en cuenta es un medio también de comunicación. Se dice de Charles Spurgeon, que era también una persona que usaba el humor de vez en cuando. No era su herramienta principal, pero de vez en cuando usaba el humor, y una dama se le acercó después de una reunión y le llamó la atención a Charles Spurgeon porque es que él era una persona así frívola, tanto humor, y obviamente ese no era él. Y él le contestó en su manera muy obvia, muy propia de Spurgeon, dijo: señora, si usted supiera cuánto me contengo, me daría más crédito. En otras palabras, lo que estoy haciendo, uso el humor pero moderadamente. A veces tengo deseos de decir más y sin embargo no lo hago, esa es la idea. Y es importante que la persona que es anciano o pastor sea una persona seria. Este hombre está consciente de la tremenda responsabilidad que implica predicar, que implica enseñar. Está consciente de la seriedad de la predicación. El destino eterno y la salud espiritual de sus oyentes depende en gran manera de su predicación, de su enseñanza. Y por lo tanto su manera de ser es una persona seria, pero como dije, eso no quiere decir que es serio y nunca jamás va a decir algo que haga sonreír a las personas. Ese no es el punto. Con Pablo, el predicador es prudente, se da cuenta de que, como Pablo expresa en 1 Corintios 1:21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante su propia sabiduría, agradó a Dios mediante, noten esto, la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Es a través de la predicación que Dios salva. Es a través de la predicación de la palabra que Dios salva. Si él falla en su proclamación correcta del Evangelio, entonces el destino eterno de los que le escuchan va en juego. Y por eso él debe ser una persona seria, prudente.
Y obviamente, si él falla en su enseñanza de los santos, de los que ya son creyentes, la madurez espiritual de ellos también va en juego. Porque la palabra de Dios, como dijimos, es el medio que Él utiliza para salvar y es el medio que Él utiliza para santificar. Tu palabra es verdad, dice el Señor Jesús. Santifícalos en tu palabra es verdad. No hay otro medio de ser salvado ni otro medio para ser santificado, sino a través de la palabra de Dios. Por eso debemos ser personas prudentes, serias, sobrias en el púlpito. Pablo estaba consciente de su predicación cuando él dice en Hechos 20:26, por tanto os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos. ¿Por qué? No rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Por eso él era inocente. De alguna manera Pablo se sentía responsable de la sangre de sus escuchas y él no proclamaba y enseñaba correctamente todo el consejo de Dios. Esta palabra prudente entonces se refiere a una persona que no es frívola en cuanto al ministerio y la enseñanza de la palabra. Es estudioso, es un hombre de oración, es un hombre dedicado a la predicación, como dice Hechos 6:4. Nos dedicaremos a la oración y al ministerio o diaconía de la palabra. Esta palabra también conlleva la idea de estabilidad. El hombre prudente no es una persona, un hombre intempestivo, sino que es cuidadoso en sus juicios. Es un hombre estable, un hombre seguro. Su mente es cuidadosa, sabe ordenar sus pensamientos y prioridades. Este hombre piensa con cuidado antes de emitir juicio, antes de actuar. No se lanza a hablar y decir simplemente cosas. Esto es lo que Pablo expresa, recuerdan ustedes en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna que merece elogio, en esto meditad, pensad sobriamente. Esta es la mente ordenada y disciplinada. Es una persona prudente, el hombre de Dios, el anciano, el pastor. Sus prioridades son las prioridades de Dios y lo que Él manda en su palabra. Vamos a una cuarta característica que Pablo aquí subraya del líder de la iglesia. En un sentido es el resultado de esta mente ordenada de la cual hablamos. El líder debe ser decoroso. Cosmios es la palabra. Decoroso, cosmios. Es un término derivado de la palabra cosmos, que también usamos en castellano. Cosmos es el mundo, el sistema. Y el cosmos, el mundo, la creación demuestra que es una creación con orden, no es caótica. Más, el antónimo de la palabra cosmos en griego es caos, lo opuesto. La creación nos muestra el orden de Dios. Y eso debe ser la descripción también o característica de un hombre que sirve al Señor a través de la palabra como pastor. Lo que Pablo está diciendo es que un líder debe caracterizarse por una mente y vida ordenada. Lo opuesto de ser caótico. Es un hombre decoroso. Tiene un estilo de vida disciplinado. ¿Qué tal nuestra vida, nuestro ministerio? ¿Cómo es que nos ordenamos? ¿Cómo es que manejamos el ministerio? ¿Nos dejamos llevar por lo urgente, por lo que en este momento se requiere o en ese momento se necesita? ¿Respondemos en lugar de planear o organizarnos bien, sino que respondemos a lo que es urgente y demanda atención inmediata? ¿O estamos siendo ordenados en todo lo que planeamos, todo lo que hacemos, la manera en que enfrentamos nuestro ministerio? Esa es la idea. Ordenado, premeditado. No una persona simplemente reaccionaria a lo que sucede. Entonces, eso es lo que dice Pablo. Es obvio que un hombre que no tenga una vida ordenada no está en condiciones entonces de guiar a la congregación. Esa es la idea de la palabra presbítero. Presbúteros es la idea de una persona que supervisa a la congregación. Y no podemos supervisar a nuestra iglesia, a nuestra congregación, si somos totalmente desordenados en nuestra manera de enfocar el ministerio, de pensar, de organizarnos.
Eso es importante. No todos tenemos la habilidad de organizarnos como otros. Hay gente que por naturaleza y por manera de ser son muy ordenados, hasta el punto de ser extremadamente meticuloso en todo, y no todos tenemos esa virtud. Yo no soy un meticuloso experto en eso, ni un administrador supremo, pero sí me gusta ser ordenado. Tengo gente que me ayuda en muchas cosas en el ministerio, que me ayuda a pensar de esta manera o de la otra manera. Entre paréntesis, Jonathan es uno de los muchachos que trabaja en el ministerio de Grace Church, en el ministerio hispano, y dirige también los cantos en nuestro ministerio, así que me da gusto verlo acá. Casi ni me doy cuenta que estoy en otro contexto. Es lindo ver. Tenemos varios seminaristas que están preparándose en el seminario para servir en otros lugares, y Jonathan es uno de ellos. Y tenemos 2 de España, otro que viene en camino, etcétera. La verdad que el Señor nos ha bendecido. Pero el punto es este, que un ministro, un siervo de Dios, un pastor debe ser una persona ordenada, no es caótica en su vida personal, porque eso implicaría que no está en condiciones de organizar a otros, supervisar a otros. Veamos una quinta característica de un anciano: debe ser un hombre hospitalario. Este es un requisito que Dios espera de sus hijos, de todos aquellos que somos creyentes: ser hospitalarios, hospedador, dado a la hospitalidad. Algunas Biblias traducen este término como dado a la hospitalidad. Y que la palabra es una palabra compuesta en el original, es la palabra filoxenos. Filo es la raíz de fileo, o sea, amar o amador. Y la otra palabra, xenos, quiere decir extraño o extranjero. En otras palabras, si la unimos y la idea es una persona amador de extranjeros. Se refiere a una persona que tiene un sentido de hospitalidad a aquellos que ni siquiera conoce. Si ustedes leen 2 y 3 de Juan, el contexto inmediato de lo que leen ahí en esas 2 cortas cartas de Juan, es justamente que la iglesia tenía que ser hospitalaria, y algunos hasta se habían pasado de ser hospitalarios porque eran tan dados a hospedar que habían permitido que entraran falsos maestros dentro de sus hogares. Y esa es parte de la corrección. Pero eso es una actitud cristiana, es una virtud cristiana de manifestar o expresar hospitalidad. Recuerden lo que dice Pablo en Romanos 12, 5 y versículo 13. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Si pasamos al versículo 13, contribuyendo a las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Noten que esto es una virtud a todos los cristianos en Roma. Debemos ser hospitalarios. Sin duda en estos días algunos hermanos de esta iglesia están expresando eso con algunos de ustedes. Ser hospitalarios. Hebreos 13:2 nos recuerda el autor: no os olvidéis de demostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. ¿A qué se refiere eso? Bueno, específicamente a Abraham y Sara, quienes sin saberlo habían hospedado a ángeles en forma de hombres, ¿no? El punto es que uno nunca sabe a quién el Señor va a ministrar a través de nuestra hospitalidad, de nuestros hogares. Algunos de ustedes que han estado en Grace Church durante la conferencia de pastores han sido recipientes de hospitalidad de algunos de nuestros hermanos, y obviamente han recibido bendición por parte de ellos, pero ellos mismos me expresan qué bendecidos han sido de poder recibir a hermanos. Bueno, eso es una virtud cristiana, demostrar hospitalidad, ser hospitalarios. Y como ustedes pueden notar en la definición del término amador de extraños, eso entonces no quiere simplemente, no es una referencia simplemente a invitar amigos a casa, porque cualquiera de nosotros podemos tener amigos y gente conocida en casa. Cualquier persona invita a sus amigos, aún la gente del mundo, no tiene que tener una virtud cristiana para esto, pero el punto es que aquí se nos llama a hospedar a extraños. Y en la época en que fue escrita esta epístola y las epístolas del Nuevo Testamento, realmente la gente viajaba
La gente que viajaba, por lo general, no trataba de quedarse en hoteles. No había hoteles, no había Holiday Inn, no había ninguno de las cadenas que conocemos muy bien. Y los lugares de hospitalidad eran o prostíbulos o lugares muy sucios. Que una persona que allí se hospedaba se arriesgaba a todo tipo de infección o enfermedad. Por ejemplo, hay un relato secular de las obras de Aristófanes, un escritor griego, donde uno de los personajes en su libro, Oracles se llamaba, le pregunta a su compañero, ¿dónde vamos a pasar la noche? Y la respuesta de él fue, amigo, donde haya menos pulgas. O sea, eso era básicamente el contexto de hospitalidad. El único lugar público era un lugar asqueroso. La gente no iba ahí. Por eso los viajeros itinerantes, predicadores itinerantes en el Nuevo Testamento, particularmente los que observamos en Segunda y Tercera de Juan, se hospedaban en hogares, porque los hogares cristianos era el único lugar donde ellos se sentían, bueno, esto es limpio, esto es honorable, esto es precioso. Y algunos abusaban de eso, introduciéndose en hogares y comenzando a desparramar falsa doctrina, que es la advertencia de Segunda de Juan. Entonces, pero ese es el contexto que tenemos cuando Pablo dice que debemos ser hospitalarios. Si fuimos recibidos por el Señor, aun cuando nosotros éramos extranjeros y advenedizos, ¿se acuerdan? Nosotros también debemos demostrar entonces esa actitud para con otros. Un siervo de Dios, un anciano, un pastor debe ser una persona dada a abrir su casa, ser hospitalario. Otra característica o requisito de un anciano que Pablo enumera en este pasaje es el último en el versículo 2. Un anciano debe ser apto para enseñar. Bueno, y aquí entramos a la única función que se menciona ahí. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Esta única función, apto para enseñar, está rodeada de virtudes morales, de virtudes particulares, de una vida digna. Pero aquí lo que se menciona, la función principal de un hombre de Dios es ser apto para enseñar. Didacticon es la palabra, si ustedes conocen la raíz de esto. Quiere decir hábil en la enseñanza. Es la tarea principal de un pastor, enseñar, predicar. ¿Se acuerdan que la iglesia existe para ser columna y sostén de la verdad? Entonces, si ese es el caso, es obvio que aquellos que dirigen la iglesia sean hombres aptos para enseñar esa doctrina, esa verdad. En la segunda epístola de Pablo a Timoteo, el versículo 24, el capítulo 2, versículo 24, dice: el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, otra vez aquí, apto para enseñar, sufrido, apto para enseñar. Algunos se harán la pregunta, ¿por qué es que Pablo coloca este requisito en la lista de cualidades morales? Y si pensamos, yo creo que la razón es que uno no puede enseñar lo que no está viviendo. La enseñanza tiene impacto en el contexto de una vida virtuosa que apoye lo que ese hombre de Dios está enseñando. El enseñar eficazmente y con impacto espiritual en la gente depende entonces de nuestra credibilidad como hombres virtuosos, nuestra credibilidad moral, nuestro ejemplo. Y no podemos separar al maestro de su vida y conducta. Un hombre es confiable en lo que dice y enseña cuando su vida personal, su vida moral está respaldada por virtud, por piedad. Estaba comentando con uno de mis hermanos en la iglesia, cuando salgo me pregunta, bueno, ¿por qué puedo orar por vos en estos días? Por ti, porque la mayoría son o mexicanos o centroamericanos, no dicen vos. Bueno, los del Salvador a veces dicen vos, sí, también. Pero no tratan al pastor así de vos, te tratan de usted. ¿Por qué puedo orar por usted, Henry? Bueno, yo le digo, mira, una cosa que pueden siempre orar es que yo siempre viva lo que predique. Eso es lo que quiero. Que donde yo vaya, me siga una reputación de ser un hombre que busca ser piadoso.
No quiere decir que somos perfectos. Y no me pongo acá como ejemplo de toda virtud ante ustedes. Yo simplemente estoy diciendo que eso es lo que yo deseo. Que mi vida corresponda con lo que enseño. Y eso es lo que estoy pidiendo que la gente esté orando estos días. Quiero que noten que este requisito de enseñar es la única diferencia que distingue entre al anciano de un diácono en esa lista. Capítulo 3, versículos del 1 al 7 son los ancianos y los versículos que siguen es una referencia a los diáconos. Algunos piensan que un diácono es un oficial en la iglesia, pero de segunda categoría. No es así, porque los requisitos son los mismos, para un diácono o para un anciano. La diferencia es que el anciano es uno que es apto para enseñar, que es su función principal, no es la función principal de los diáconos. Pero en cuanto al respaldo de virtud moral y espiritual, es lo mismo. O sea, no debemos pensar en los diáconos, bueno, cualquiera puede servir como diácono. Yo entiendo que ser pastor es importante, pero el diácono, a ver vos Juan, metele hoy de diácono. No, así no se hace funcionar a los diáconos. ¿Se acuerdan en el ejemplo de Hechos 6, que realmente tal vez es el prototipo de lo que los diáconos oficialmente llegaron a hacer más tarde? Pero ahí tenemos el llamado de los apóstoles a escogeos de entre vosotros, ¿se acuerdan? A hombres con estas virtudes, llenos del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. O sea, hombres virtuosos, hombres piadosos, para que lleven a cabo esta tarea. ¿Cuál tarea? De servir mesas, de servir a las... Uno diría, bueno, para eso que no necesito tanto. Sí, Señor. Recordemos otra vez que lo que estamos estudiando, lo que estamos observando es lo que Dios dice en su palabra, no lo que contemporáneamente nosotros hacemos hoy y se considera como lo normal, lo común. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. No, nada que ver, nada que ver. Eso es algo tan propio del ser humano, de absorber lo que le rodea y en corto tiempo comenzar a actuar como lo que el resto de la gente hace. ¿No es así? Esta característica que distingue a un pastor del resto de la congregación es apto para enseñar. Debe ser hábil en la enseñanza y es alguien que se dedica laboriosamente a eso. Y en estos días que estamos juntos y en el contexto de idear, tenemos que ver, observar que es una tarea que no es solo importante, es algo vital, es algo que se requiere, que seamos aptos para enseñar. Noten lo que dice Pablo en el capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. La palabra trabajar, kopiao, en griego, quiere decir trabajar hasta quedar exhausto. O sea, trabajar duramente en la tarea de prepararse para enseñar. No es cuestión de ir en camino a la iglesia el domingo a la mañana y como tenía un amigo que me decía que él preparaba su sermón mientras manejaba el auto a la iglesia y era el pastor. Y era graduado del seminario, yo lo conozco bien, no voy a mencionar su nombre porque tal vez alguno lo conoce, pero no es de aquí, así que no se preocupe. Pero él me decía, sí, a menudo hago eso, yo me preparo en camino, medito, pienso, saco pensamientos y ya cuando llego a la iglesia más o menos tengo bosquejado el mensaje. ¿Qué es eso? Eso no es trabajar hasta quedar exhausto. Eso es ridículo. O sea, el anciano consciente de su llamado y función primordial estudia, se prepara y se gasta en la enseñanza de la palabra. Se gasta, nos gastamos. ¿Por qué? Porque es la tarea principal. ¿Por qué? Porque la salud de los oyentes depende de la palabra. Bien trazada. No la palabra simplemente que se me ocurre esto o lo otro y ato un par de versículos y le hago decir al texto lo que jamás dice o tiene intención de decir. George Whitefield, aquellos que les gusta la historia de hombres de Dios, uno de mis favoritos ha sido por años ya George Whitefield. Y me impresionó lo que se cuenta de él. Dice en su biografía esto.
Se cuenta que en su último día de vida sobre esta tierra, aunque enfermo y exhausto, llegó a este pueblo donde pensaba que iba a poder descansar un poco. Sin embargo, cuando la gente del pueblo notó que Whitefield había llegado, se reunieron alrededor de él, estos Estados Unidos, aunque él era inglés, y le pidieron que predicara el Evangelio. Después de orar brevemente pidiendo a Dios que le fortaleciera para poder hacerlo, este hombre de Dios predicó aproximadamente 3 horas, cansado, enfermo. Ya literalmente exhausto y al borde de la muerte, Whitefield se retiró al hogar a donde llegó para dormir. Pero otro grupo de personas llegaron a esta casa y le rogaron que predicara una vez más, casi sin fuerzas y sosteniendo una vela para alumbrar el lugar donde estaban. Whitefield por casi 2 horas. 2 horas predicó su último sermón. Se fue a la cama y nunca se levantó. Bueno, es una buena manera de irse de este mundo, ¿no? Predicar hasta quedar exhausto, literalmente quedó exhausto al extremo de morir en la predicación. Murió predicando. ¿Qué es lo que un pastor debe enseñar? Bueno, es obvio en el Nuevo Testamento que la enseñanza, la predicación se limita exclusivamente a la palabra de Dios. No tiene nada que ver con predicaciones de ideas personales o conceptos humanos, por más interesantes o dignos que estos parezcan ser. Es la predicación de la palabra. Ya lo vimos. 2 Timoteo 2:15, procura presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. El único mensaje que un pastor tiene es el mensaje que le fue encomendado por Dios. El mandamiento es: predica la palabra, el capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 2. Predica, mandamiento, ¿qué? La palabra, no hay otro. No es contar anécdotas, no es contar ideas, no es que leí un libro tal y voy a ahora comunicar esto a la congregación, les voy a decir esto porque no tuve tiempo de prepararme en la palabra, entonces voy a llenar el tiempo con tonteras, ideas, anécdotas, etcétera, nada de eso. Junto con la oración, lo que vimos, la predicación es primordial y la tarea principal de un pastor. Nosotros, dicen los apóstoles, líderes de la iglesia en Jerusalén, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Cristo dio a su iglesia un fundamento doctrinal, a sus apóstoles y profetas, que tenía que ser proclamado, y también le dio a la iglesia, ¿se acuerdan ustedes? Capítulo 4 de Efesios, evangelistas, pastores y maestros que enseñen esa doctrina a los santos para la edificación de ellos y la obra del ministerio. Noten que todos estos hombres de Dios que se mencionan en el capítulo 4 de Efesios son todos hombres que Él colocó en su iglesia para ministrar la palabra. Ahí no hay nada de ninguna otra función sino ministrar la palabra. El fundamento doctrinal, apóstoles y profetas. La predicación es de la palabra a través de evangelistas y pastores maestros. Pero todo tiene que ver con la palabra. Cada uno de estos hombres tiene que ver con la palabra, la revelación escrita. Dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo viene por medio de la enseñanza de la palabra, de la revelación escrita. La iglesia no puede ser edificada sin palabra. Es la palabra lo único que edifica. No puede ser edificada con sustitutos, otras cositas. Es la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 6, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro, un excelente ministro, siervo, se caracteriza por enseñar la sana doctrina, los versículos del 1 al 5 del capítulo 4. Y en el versículo 11 le dice Pablo a Timoteo, esto manda y enseña. O sea, no seas tímido al respecto, esto lo mandas y lo enseñas. Ten cuidado de ti mismo, versículo 16, y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás salvación tanto para ti mismo
como para los que te escuchan. Segunda de Timoteo 1:3. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor de Cristo. Capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Y continúa la enseñanza a través de otros. Y es obvio que estos pasajes del Nuevo Testamento nos enseñan la prioridad insustituible de enseñar la palabra para aquellos que hemos sido llamados a servir en la iglesia. Algunos piensan que en Grace somos muy fanáticos de enseñar la palabra y esto que exagerado con enseñar. Pero ¿saben qué? Si uno va al Nuevo Testamento, no tiene opción. No hay otra cosa. La iglesia se ha desviado de esta prioridad y tenemos que regresar. Todo movimiento de avivamiento en la iglesia comenzó con un retorno a la palabra. La reforma comenzó con un regreso a la palabra. Y gracias a Dios por los reformadores, pero con el tiempo y los años, los siglos pasan y la iglesia otra vez. Es un regreso a la palabra, porque eso tiene impacto, eso es lo que cambia, eso es lo que transforma. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es que perfecta. ¿Qué hace? Convierte, transforma. Una manera de traducirlo también. ¿Transforma qué? El alma. Es lo único que transforma el alma en términos de salvación y lo único que transforma el alma en términos de edificación. Es la palabra. Bueno, otra característica. Y tal vez antes de continuar con las características, quisiera simplemente, y creo que lo tienen ustedes en los apuntes, ¿qué es lo que caracteriza a un maestro eficaz, un maestro capaz? Un hombre que realmente es apto para enseñar. ¿Qué marcas tiene o podemos observar en un maestro eficaz? ¿Qué elementos identifican a esta persona? Bueno, el primer elemento es su ejemplo. En un sentido ya lo vimos. Antes de poder ser apto para enseñar, esa persona debe ser un ejemplo a otros. Eso es lo que le da autoridad moral ante la iglesia. Ustedes recuerdan que los evangelios nos enseñan que la enseñanza de Jesús se caracterizaba por sobre todas las cosas algo singular, su virtud. Enseñaba como alguien que tenía autoridad. Dice el versículo 28 del capítulo 7 de Mateo, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Ellos estaban acostumbrados a esta manera tan sintética, superficial y ¿cómo se dice en castellano? Phony. No funny, phony. Bueno, los que estudiaron inglés a lo mejor me pueden seguir. Pero algo que es falso, una... está bien, ya cálmate. Está bien. No, algo que no es genuino, pues, a eso. Ya, bueno, siguen adivinando. Ustedes estudiaron inglés en Disneylandia, parece, porque a los pies del ratón Mickey, no de Gamaliel. Ok. En este mismo evangelio de Mateo, ustedes recuerdan que el Señor Jesús entonces hace referencia a los escribas. Y qué interesante que el Señor dice a la gente en el capítulo 23 de Mateo que lo que le enseñan los escribas y fariseos, háganlo, porque están enseñando la ley. Ahí lo leemos, el versículo 1 le dice a los discípulos, Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos en particular, diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. ¿Qué están enseñando? La ley, correcto. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ahí está. Eran hipócritas, eran falsos, eran una copia de lo real. La enseñanza para que tenga impacto en la vida de los que la reciben debe estar respaldada entonces por una vida ejemplar. Y en 1 Timoteo 4, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo. Tal vez tú te achiques,
te hagas atrás porque te ves joven, no importa la edad. Lo importante no es si eres joven, lo que importa es sé ejemplo a los creyentes, dice ahí. Timoteo, tú sé el ejemplo de lo que estás enseñando. No importa si eres joven. No permitas que nadie te menosprecie en tu juventud, ¿se acuerdan? Antes sé ejemplo de los creyentes en estas áreas. Palabra, conducta, amor, fe y pureza. En otras palabras, Timoteo, mira, en todo aspecto de tu vida, en toda dimensión, lo que dices, lo que haces, tus actitudes, tu fe y tu vida moral, sé el prototipo de lo que enseñas, sé el ejemplo de lo que enseñas. En esto consiste el reto de un maestro, de tener impacto en la vida de sus oyentes. No somos maestros capaces a menos que seamos transparentes y que la gente vea en nosotros genuinidad, el artículo genuino, no una copia o algo que no es, un farsante, uno que dice y no hace. Bueno, entonces un maestro eficaz se distingue primero por su ejemplo. En segundo lugar, el don de enseñanza. El maestro eficaz no solo tiene una vida ejemplar, sino que ha sido dotado por el Espíritu de Dios para enseñar. Romanos 12, 1 Corintios 12, nos habla del don de enseñar, de enseñanza. Se presenta como un don del Espíritu. Y en la lista de hombres que el Señor Jesucristo dio a su iglesia, Pablo nos habla de entre ellos al pastor maestro. Todos estos hombres están conectados con la palabra de Dios. Y la Biblia es clara en indicarnos que hay un don dado por Dios, por su Espíritu, una capacidad del Espíritu de Dios a ciertos individuos para enseñar la verdad de Dios. Ojo, no necesariamente tiene que ver con la habilidad de enseñar materias fuera de la palabra de Dios. No hay un don para enseñar geometría o enseñar matemáticas o enseñar geografía o enseñar lo que sea, historia. En otras palabras, no hay un don del Espíritu que tenga más, que te haga más eficaz para enseñar otros temas y materias fuera de la palabra de Dios. Ese no es un don del Espíritu. Solo hay un don de enseñanza que tiene que ver con la proclamación, la enseñanza de la palabra de Dios. Y esta es una capacidad dada por el Espíritu de Dios, no es una capacidad natural con que nacemos. Dios la concede. De hecho, una persona, un individuo que es hábil en enseñar otras materias, puede ser llamado por Dios para enseñar su palabra también. O sea, a veces el poder enseñar otras cosas nos contribuye a la habilidad de comunicar, pero no es un don del Espíritu. Enseñar ciencias económicas, por ejemplo, o enseñar otra materia. Entonces el don de enseñanza, lo describimos así, es la capacidad dada por el Espíritu de Dios a una persona que le permite comunicar las verdades de la palabra de Dios con eficacia e impacto espiritual. No simplemente comunicar información bíblica o dar información bíblica. ¿Y cómo podemos saber si tenemos el don de enseñanza? El don que se describe tanto en 1 Corintios 12 como también en Romanos 12, bueno, hay dos maneras. En primer lugar, un deseo fuerte, un peso en el corazón de enseñar la palabra de Dios. Ahí comienza, así como el llamado a ser anciano comienza ahí también. Y en segundo lugar, si la iglesia recibe tu enseñanza y confirma el hecho de que tú tienes el don de enseñanza. Entonces la retroalimentación viene de la iglesia. Si los creyentes son edificados por medio de tu enseñanza, tú tienes el deseo y el peso en tu corazón de enseñar la palabra de Dios y la iglesia está siendo edificada por la palabra de Dios a través tuyo, tú tienes el don de enseñanza. Si eso no sucede, no estamos hablando del don de enseñanza. Y yo he conocido a personas, yo enseñé en el seminario, en Puebla me acuerdo, varios años y enseñé en otros contextos y he escuchado a personas, particularmente jóvenes, diciendo que tienen el don de enseñar. Tomaron clases conmigo, en clases de homilética, predicación, y realmente, aunque afirmen de que tengan el don de enseñanza, el hecho de que no podían edificar al pueblo de Dios a través de su enseñanza indicaba que no tenían, era un deseo
querían hacerlo, pero eso tiene que ser correspondido por el apoyo o la afirmación de la iglesia, sí. Tú estás edificando a nuestras vidas a través de tu enseñanza. Por más que diga una persona que tiene el don de enseñanza, si los oyentes dicen tú tienes el don del aburrimiento, podemos estar seguros que esa persona no tiene el don de enseñanza. Así que bueno, ya se levantó el hermano, se ve que le pisé un callo. Ahí se va el que no tiene el don. Bueno, entonces el don de enseñanza se hace obvio a los que escuchan y lo reciben y confirman tal don. Yo recuerdo cuando tenía 18 años comencé a enseñar la Biblia en la iglesia. Uno cuando recién empieza, como todos, es como empezar a andar en bicicleta, tumbos, y se va por aquí y por allá. Uno ya, con el tiempo y la instrucción y la debida capacitación para enseñar, uno aprende. Pero de todas maneras, de alguna manera, el Señor usó la predicación, la enseñanza mía para tocar y afirmar a personas, y ellos venían a menudo a decirme, Henry, vos tenés que enseñar la Biblia, porque cuando enseñás, el Señor nos edifica. Bueno, eso me empezó a hacer pensar, ¿no? A lo mejor debo prepararme para enseñar. Eso es básicamente lo que me motivó a ir al seminario más tarde. Y bueno, con el tiempo el Señor confirmó esa realidad. Hay momentos que uno tiene malos sermones, ¿eh? No todo sermón es un golazo, como todos sabemos. Hay algunos sermones que son, se va por arriba del palo, o pega en el palo, o sale desviado, pero esperemos que con el tiempo pongamos más goles en la red de los que salen disparados para otros lados. Una tercera característica de un maestro capaz es que tiene entendimiento doctrinal, entiende la doctrina. Es una persona que ha cultivado y se ha nutrido en la palabra de Dios y sus enseñanzas de tal manera que puede comunicarlas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:6, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo. Noten esto, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Lo que había hecho Timoteo, entre otras cualidades, es que fue un siervo excelente y maestro, era un tremendo depósito, de conocimiento doctrinal. Timoteo conocía la doctrina. ¿Dónde comenzó su conocimiento doctrinal? Bueno, sabemos que comenzó en su casa, con su abuela Loida y con su madre Eunice. Recuerdan, lo dice en el capítulo 3, versículo 14 de 2 de Timoteo, le dice Pablo, persiste en lo que has aprendido y te convenciste sabiendo de quiénes has aprendido estas cosas, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Noten que el medio que Dios utiliza para salvación es la palabra, la Escritura. Nadie se convierte en un vacío doctrinal, en meditando, mirando las nubes o rascándose el ombligo o haciendo... Nadie se convierte así. Tiene que haber comunicación doctrinal, tiene que haber palabra, tiene que haber verdad revelada. Y así se comenzó a Timoteo en su vida. Entre más profundo sea el depósito doctrinal de un maestro de la palabra, más capaz va a ser ese individuo de enseñar. Timoteo comenzó a recibir instrucción doctrinal desde que era chico. Así que importante, nosotros que tenemos, no sé, ustedes deben tener hijos chicos, que eso sea parte del ministerio propio en el hogar, de instruir a esos chiquitos. Un maestro capaz primero cultiva su conocimiento bíblico, es un estudiante bíblico de la Escritura antes de ser un maestro eficaz. Antes de ser apto para enseñar, tiene que ser apto para aprender. Entonces, eso es algo que debemos ser conscientes. ¿Dónde te encuentras tú en este proceso de aprender la más? Uno nunca llega a conocer la profundidad. Y yo noto áreas de deficiencia en mi conocimiento doctrinal, no como antes, por supuesto, pero áreas donde yo busco y estudio específicamente ciertas áreas para poderlas entender mejor y más y mejor.
y es algo que oro, que el Señor me ayude a entender ciertas áreas y con el tiempo he aprendido cosas que años atrás no sabía, no podía enseñar al respecto porque no tenía el contenido doctrinal para poder hacerlo yo. Bueno, eso es importante, que crezcamos en ese conocimiento, en esa preparación constante en la palabra. ¿Cuándo es el break? Cuando yo quiera. Yo como no estoy... ¿Cómo se sienten? Algunos de ustedes no muy convencidamente me dijeron... ¿Qué le van a decir a todos los pelos? Bien, sigan nomás. Sígale usted. No. ¿Qué tal si tomamos un receso? ¿Está bien?